tiempo del champurradito, del que era el ponchecito, así que es tiempo de todo eso. Pues es un placer estar en esta preciosa mañana aquí, dándole gracias al Señor juntamente con ustedes y tenerlos a todos ustedes, a cada uno aquí con nosotros. Es el placer más grande, ¿verdad? Porque Dios es grande y maravilloso y Él se complace con que nos reunamos a adorarlo y a bendecirlo, aun cuando está haciendo frío. Fíjense que hace tiempo escuché a un siervo que estaba compartiendo algo que en África dice que en aquellos lugares donde él vivía encontró un solo versículo tirado en un monte. Entonces allá en esos tiempos era prohibido que se reunieran a escuchar la palabra de Dios. Entonces ese versículo, un solo versículo que tenían, ese versículo se reunían en una explanada que había unas montañas y en la explanada abajo, ahí se reunían todos a escuchar el mismo versículo todos los días y caminaban horas para llegar a ese lugar donde les iban a leer un versículo de la palabra todas las veces que iban porque no tenían más. Imagínense nosotros tanta libertad que tenemos. Tenemos la Biblia completita, al alcance de la mano, porque ya está en el teléfono, está en todas partes. Y que estemos aquí, pues, gracias al Señor que nos lo permite y que estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pues esta mañana vamos a estar hablando sobre el Salvador nació. Y pues es el tiempo, ¿verdad?, de la Navidad y cómo se está festejando del mundo entero, ¿verdad? Pero a veces festejamos lo que pues, no sabemos y creemos que la Navidad son los regalos, el arbolito, las luces. No, la Navidad es mucho más que los regalos, los arbolitos y las luces. La Navidad debe de ser todos los días de nuestra vida, en nuestro corazón, porque Cristo nació en nuestro corazón y eso es lo que debemos de festejar todo el tiempo. Cada vez que venimos a la casa del Señor, cada vez que hay culto, es un día de fiesta, es festejándolo a Él porque Él vive, porque Él nació y resucitó y vive en nuestros corazones y por eso debemos de venir gozosos y con alegría. Y bueno, vamos a leer la palabra para entrar en el tema en Juan 1:1. Y nos dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El versículo 2 nos dice, y este era en el principio con Dios. El versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire qué tremendo está eso, ¿verdad? Si me acompañan a orar un momentito, vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que Él nos enseñe lo que Él quiere enseñarnos esta mañana, inclinando sus cabezas, me acompañan. Padre, te damos gracias, precioso Dios santo y poderoso, por este privilegio santo que tú nos das en esta hora de estar en este lugar. Muchas gracias, Padre amoroso. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que tú has traído con bien, precioso Dios. Te rogamos, Señor, que sigas obrando gloriosamente en nuestras vidas, quites cualquier cosa que pudiera estorbarnos y que podamos recibir tu palabra con claridad y que podamos entenderla como tú quieres que la entendamos, precioso Dios. Danos la revelación que necesitamos esta mañana en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos todo y así lo recibimos. Mire que nos dice aquí en los pasajes que leíamos antes, que el Señor Jesucristo era desde el principio. No es que nació, como dice la tradición, ¿verdad? Que nació el 25 de diciembre o el 24 en la noche y amaneció nacido el 25. Eso no es lo que dice aquí. Dice que desde el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? La palabra, ¿verdad? ¿Y quién es la palabra? El mismo Señor Jesucristo. Él es. Entonces, por eso viene y dice en el 3, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Nada, 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 nada. Ni siquiera el mundo, ¿verdad? Porque el mundo se crió por medio de la palabra. Así fue como se crió todo. El nacimiento del Salvador, el Señor Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad. El Salvador nació en una fecha desconocida. El nacimiento del Salvador fue sobrenatural. El Salvador nació para darnos vida. Eso fue lo que Él vino a hacer, ¿verdad? Darnos vida.
En Juan 1:14 leemos la palabra del Señor, dice, y aquel verbo que fue hecho carne habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire qué precioso, ¿verdad? Aquel verbo que era en el principio, aquel verbo que salía de la boca de Dios el Padre y que por el cual se hicieron todas las cosas, viene y desciende a la tierra para habitar entre nosotros, entre los moradores de la tierra. Qué privilegio tan grande, ¿verdad?, que nos dio el Señor. El nacimiento del Salvador. En Mateo 1:18 nos dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y en Lucas 2:7 nos dice la palabra del Señor. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. Mire qué tremendo cuando vemos que Él fue, por medio de Él se hicieron todas las cosas, o sea, el poder tan grande y tan glorioso que Él tiene, y venir a la tierra y no encontrar lugar para Él. No había lugar en donde Él naciera, no había lugar en un lugar cómodo, ¿verdad? En una casa, en un cuarto, en una cama, no había lugar, no había espacio para que Él naciera. Y fíjese una cosa, que lo podemos leer así a la ligera, pero ¿cuántas personas no reciben al Señor Jesucristo? No le entregan su vida al Señor Jesucristo, pero en su vida no hay lugar para el Salvador. Queremos seguir viviendo como antes vivíamos. Queremos seguir haciendo las cosas que antes hacíamos. No hay lugar para nosotros, para el Señor. No hay lugar en nuestro schedule. Nuestro calendario está apretado. Corre para acá, corre para allá. El Señor no tiene lugar en nuestro schedule. No tiene lugar en nuestra vida personal. No hay un tiempito para ir a orar. No hay un tiempito para adorarlo. No hay un tiempito para nada. No tiene lugar en nuestro tiempo de alabanza y adoración. No tiene lugar, mire. ¿Cuántos habitantes somos aquí en Rialto? ¿Se imagina cuántos somos? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Y cuántos nos congregamos? ¿Por qué? Porque en muchísima gente no hay lugar, todavía no le han dado lugar al Salvador. Y decimos, estamos celebrando la Navidad, el nacimiento del Señor. ¿De veras? No, celebramos el arbolito, celebramos las luces, celebramos los regalos, celebramos la comida. Eso es lo que celebramos. Pero al Señor, al del cumpleaños, a ese no lo celebramos. Imagínense que sea mi cumpleaños y yo hago una fiesta enorme y invite un montón de gente y toda la demás gente venga, pero se vaya allá y a mí me dejen por allá. ¿Qué clase de cumpleaños pasé? Eso hacemos con el Señor. No hay lugar para el Señor en nuestras vidas. A veces nosotros mismos nos ajetreamos con tanta cosa, nos ocupamos con tanta cosa, corre para acá, corre para allá, haz esto, haz aquello. Mire, yo me asombro en ver que estoy haciendo esto y ya que termine de hacer esto voy a tener un tiempito de descanso y no, cuando termine de hacer aquello ya me llegó otra cosa que tengo que hacer. Nos llenamos de tanto que hacer. Y tenemos que pelear por ese tiempo para tener oración, para tener comunión con el Señor. Tenemos que pelear por ello. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no lo logramos, ¿verdad? Porque el enemigo está listo para ocupar nuestro tiempo en muchas cosas para que no tengamos ese tiempo para darle al Señor. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, ¿qué hizo el rey de ahí? ¿Qué hizo el faraón? Dijo, son ociosos, se quieren ir a adorar a su Dios. No, denles más trabajo. Y eso es lo que el enemigo hace. Faraón está reinando en estos tiempos, que nos da mucho trabajo, mucha ocupación. ¿Para qué? Para que no podamos tener tiempo ni para venir a la iglesia, ni para ni para buscarlo, ni para orar, ni para leer la palabra, ni para nada. Miren, hay tanta gente que me dice, iba a ir a la iglesia, pero en el momento que ya iba a salir, llegó alguien. Iba a ir a la iglesia, pero en el momento que pasó esto. ¿Por qué? Porque Faraón se encarga de llenarnos nuestra agenda con muchas cosas para que no tengamos ese tiempo para nuestro Dios. El nacimiento del Salvador fue profetizado mucho antes de que sucediera.
Desde Génesis ya se estaba profetizando que el Señor iba a nacer muchísimos años después. En Isaías 9:6 vemos la palabra que nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso, sus atributos, todos esos nombres son dados al Señor Jesucristo, porque a Él se le dio pues todo el poder que necesitaba para estar aquí en la tierra. Y esta profecía fue dada muchísimos años, cientos de años antes de que el Señor naciera, pero ya estaba establecido en la palabra, ya estaba establecido por medio de Dios, y había establecido que Él iba a enviar un Salvador y tenía el poder para salvar a toda la creación, a todo el que creyera en Él. Porque Cristo pagó, derramó su sangre por todititos. Pero es únicamente aquel que crea en Él, únicamente aquel que se entregue verdaderamente a Él, los que van a recibir la salvación en el día final. Todos nos vamos a morir, todos vamos a dejar de ser esta tierra. Pero ¿a dónde vamos a ir? Eso también, pues nosotros tenemos la oportunidad de decidir. Si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor completamente, o si no podemos, todavía estamos muy agendados con las cosas del mundo, estamos muy ocupados con las cosas del mundo, nosotros no tenemos tiempo para el Señor. Al final de los tiempos el Señor nos va a decir: yo tampoco tengo tiempo para ustedes. El segundo punto es: el Señor Jesús es el Salvador de la humanidad. En Mateo 1:21 nos dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino el Señor Jesucristo, a traer salvación a la tierra, a salvar a la gente de sus pecados. ¿Por qué? Porque lo que condena al ser humano, nuestros pecados. Los pecados que cometieron nuestros padres, los pecados que cometieron nuestros antepasados, vienen como escalerita descendiendo, como esas escaleras que van de eléctricas, ¿verdad? Que solitas van bajando. Así los pecados de nuestros antepasados van bajando a nosotros, y en nosotros, pues como ya traemos esa costumbre, esa manera de vivir, se va aumentando. El padre que era mujeriego, o el abuelo que era mujeriego, téngalo por seguro que el hijo va a ser mujeriego si no rompe esas maldiciones, y los hijos de los hijos, los nietos, y ahí va. ¿Por qué? Porque si no se corta esa generación, va a seguir en ese río, va a seguir esa misma corriente, en lo que había en los padres. Y mire, muchas veces a los hijos no les gusta cómo son los padres, pero van creciendo y van adoptando las mismas costumbres de los padres, y los hijos vienen a ser una copia de los padres. Así es. ¿Por qué? Porque se va adoptando esa cultura, ya viene impregnada en ellos. Si no se levantan y dicen no, rompe con ello y renuncia a la cultura que heredaron de sus padres y adopta la cultura nueva que es del Señor Jesucristo, ahí se quiebra, y entonces esa persona viene a ser una persona nueva. Pero es cuando esa persona se levanta y dice: no, Señor, yo me entrego completamente a ti, yo decido romper con la cultura del mundo. Tu palabra me dice que yo vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Cuando creemos verdaderamente en esa palabra, dejamos de estar yendo por esa cultura que nos ha puesto el enemigo para arrastrarnos al pecado. Y entonces es cuando venimos y vivimos la vida nueva, la vida que Cristo compró para nosotros en la cruz. Pero es cuando nosotros realmente nos decidimos. No puede ser antes. ¿Por qué? Porque el pecado nos arrastra. El pecado nos jala, el pecado no nos deja que vivamos la vida que Dios tiene para nosotros. El Salvador nació en una fecha desconocida. Nadie sabe exactamente cuándo nació el Señor Jesucristo. Hay gente que dice que nació por ahí como en septiembre, octubre, por ahí en esos tiempos, ¿verdad? Otros dicen que en el lapso como de la primera semana de abril a la última semana de mayo, que en ese lapso más o menos nació, pero realmente nadie sabe exactamente en qué fecha nació el Señor Jesucristo. Fíjese, lo que dice
¿de dónde fue que se agarró la manera de celebrar la fecha del 25 de diciembre? En los años 300 y algo, cuando estaba Constantino reinando, en ese tiempo se celebraba ya el 25 de diciembre, pero se celebraba al dios Sol, al dios invicto. A eso era lo que se celebraba en el 25 de diciembre. Es una fiesta pagana, ¿verdad? Constantino y toda esas personas que vivieron en ese tiempo, todo el imperio romano, ellos celebraban al dios Sol. Era su dios, era el dios más grande que ellos tenían. Ellos decían que ese era el dios más importante y todos los demás eran como nada, o sea, era como, no tenían ningún poder comparado con el dios Sol. Por eso ellos celebraban a ese dios y le llamaban que era invicto, o sea, nadie lo podía conquistar. Nadie lo podía, era soberano, y ellos celebraban esa fecha. Cuando Constantino dijo que se convirtió al evangelio, dijo que él había creído porque había visto aquella cruz y entonces él se había convertido, dijo él, y entonces le dijeron que tenían que celebrar una fecha del nacimiento del Señor Jesucristo y dijo, pues nosotros celebramos la fecha del Dios Sol el 25. Vamos a decir que el 25 de diciembre nació el Señor Jesucristo. Y se tapó una fecha con la otra y se sigue celebrando el 25 de diciembre, que en el origen fue celebrado para el Dios Sol. O sea, seguimos celebrando ¿a quién? Entonces, el Señor Jesucristo realmente no dejó ninguna fecha establecida que nació exactamente. Mire lo que nos dice la palabra. El Mateo 2:21. Dice, Mateo 2, versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Mire, da un tiempo, un margen grande. Dice, cuando nació en Belén, en los días del rey Herodes, no da una fecha. ¿Usted cree que si Dios no hubiera querido dejar una fecha establecida de qué día nació exactamente, no lo hubiera dejado? Pero no. ¿Sabe por qué? Porque Él lo que quiere es que nosotros nos acordemos del nacimiento de Él en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nació hace alrededor de 2000 años, pero Él quiere que le permitamos nacer en nuestros corazones. Y es esa fecha la que Él quiere que recordemos y no olvidemos. Cuando el Señor nació en nuestro corazón. ¿Cuándo fue que Él entró a nuestro corazón? Cuando yo me entregué a Él. Cuando yo le rendí mi vida. Hay mucha gente que hizo la oración de fe en un tiempo, pero cuando verdaderamente le rindió su vida, ahí fue cuando se dio el nuevo nacimiento. Cuando verdaderamente rindió su vida a Él, ahí fue donde se hizo ese nacimiento y esa es la fecha suya. Esa es la fecha que usted puede recordar y también el Señor quiere que nosotros no olvidemos de dónde Él nos sacó. ¿Qué estábamos haciendo antes de que Él nos encontrara? ¿Cómo era nuestra vida antes de que Él nos encontrara? ¿De dónde Él nos sacó? Eso es lo que Él no quiere que olvidemos. ¿Para qué? Para que no dejemos de honrarle, para que no dejemos de tener agradecimiento en nuestro corazón por las cosas gloriosas que Él ha hecho en nuestras vidas. En Romanos 5:11 nos dice la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Somos reconciliados con Dios el Padre. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, nos reconcilia con Dios el Padre, porque Él nos cubre con su sangre bendita y cuando el Padre voltea a vernos, lo que el Padre mira es la sangre de su Hijo sobre nosotros, ya no mira nuestro pecado, ya no mira nuestra transgresión, ya no mira todo lo que le hemos fallado, en todo lo que le hemos lastimado, porque muchas veces lastimamos a Dios. El punto número 4, el nacimiento del Salvador fue sobrenatural. No ha habido otro nacimiento en toda la raza humana más sobrenatural que Él. Porque dice en Mateo 1:22, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Mire,
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. ¿Quién fue el que lo dijo? Dios el Padre, el que estaba profetizando la venida de su Hijo y cómo iba a venir. Iba a nacer por medio de una mujer virgen. ¿Ha escuchado usted que haya nacido alguien por medio de una mujer virgen que no haya sido por medio de inseminación? No, ¿verdad? No ha habido otra mujer que haya podido tener a un bebé siendo virgen, que no haya sido por inseminación, esa palabrita, porque es la única manera que una mujer puede tener un hijo sin que haya tenido una relación con un hombre. En Mateo 1:22 nos dice la palabra del Señor: He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese fue el que vino a la tierra. Mire, si nosotros nos ponemos a pensar poquito, Dios, el soberano, el que hizo el universo, el que lo hizo todo, descendió a la tierra y vivió con nosotros. Se pone usted, digo yo, ya a mí se me pone la piel así, porque nomás en pensar que Dios mismo, dejar los cielos y habitar aquí en la tierra con nosotros, nomás por amor a nosotros. Él vino aquí nada más porque Él nos amaba, no por otra cosa. Él quería que nosotros fuéramos lo que Él deseaba, ¿verdad? Pero nosotros, por amor a nosotros, Él sigue luchando para que nosotros pudiéramos caminar como Él desea. Punto número 5, el Salvador nació para darnos vida. Él vino a eso, a darnos vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y todos podemos decir, pero ¿cómo si yo miro que andan vivitos, andan caminando para allá y para acá? Está hablando del Espíritu. Cuando el Espíritu está en una persona, no está vivificado por el Espíritu Santo, el Espíritu de la persona está muerto en delitos y pecados. Cuando el Espíritu de la persona está débil, no ha sido vivificado por el poder del Espíritu Santo constantemente, porque, mire, yo le voy a decir, si yo no oro ahora, ni leo la palabra, mañana, ni la escucho, ni nada, mañana voy a tener menos ganas de hacerlo. Pasado, menos ganas y menos ganas. ¿Por qué? Porque mi espíritu se va debilitando, se va cansando, se va agotando, se va sumergiendo en una nube espesa de cansancio. Entonces mi espíritu ya no tiene fuerzas para buscar el alimento que necesita para seguir vivo. Es como si yo no como por 3 días, yo le voy a decir, cuando me ha tocado ayunar por 3 días seguidos sin nada de alimento, me siento la mujer más alta del mundo. Siento que no alcanzo el piso. Ahora imagínese cómo se siente el espíritu cuando no lo hacemos por varios días, que no oramos, no leemos la palabra, no escuchamos mensajes, no oímos la palabra de Dios, que ese es el alimento del espíritu nuestro. La conexión con el Espíritu Santo, ahí es donde se alimenta nuestro espíritu, ahí es donde agarra fuerza nuestro espíritu para seguir buscando de Dios. Cuando yo no estoy cargándome de esa manera, mi espíritu está cansado, está triste, está agobiado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues no puede buscar las cosas de Dios. Le pesa, es un cansancio, un agotamiento, porque necesita ser fortalecido por medio de la palabra, por medio de la unción del Espíritu Santo. Y por eso es que muchas veces estamos cansados y estamos agobiados, porque no te estamos recibiendo esa fortaleza. En Romanos 5:21 nos dice la palabra del Señor: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Se fija, mediante nuestro Señor Jesucristo nosotros tendremos la vida eterna. Y por causa de que Él vino a la tierra, nosotros recibimos esa vida eterna, pero no todos. Únicamente los que están
han creído en el Señor, los que le han recibido al Señor son los que reciben esa vida eterna. Él vino aquí a la tierra para darnos la posibilidad de que pudiéramos nacer de nuevo. Esa fue la posibilidad que Él vino a darnos, a que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Porque si el Espíritu, imagínense nomás, por cuántos años yo pasé. Yo empecé a leer la palabra del Señor y ahí quizás empecé a echarle gotitas a mi espíritu y empezó a querer despertar un poquito. Pero yo pasé 40 años sin conocer al Señor. Yo no me había entregado al Señor por 40 años, los primeros 40 años de mi vida. Yo rezaba y esas cosas, pero lejos de Dios estaba, ¿verdad? Porque pues yo hacía lo que a Dios no le gustaba, lo que Dios dice que a Él le desagradaba. Eso era lo que yo hacía. Entonces, cuando yo me convierto al Señor a los 40 años, y esos 40 años, ¿cómo estaba mi espíritu? Muerto, dice la palabra que estaba muerto en delitos y pecados. Entonces, cuando yo vengo y me convierto al Señor, le entrego mi vida al Señor, entonces el espíritu como que abre los ojos, ¿verdad? Pero cuando yo no lo alimento como debo de alimentarlo, el espíritu se vuelve a dormir. Por eso es que vemos que mucha gente se convierte y pasa un tiempo enorme y la persona no está creciendo en el espíritu, no va avanzando en el espíritu. ¿Por qué? Porque su espíritu está casi en el mismo estado como estaba antes de conocer a Cristo. No se le alimenta, no se le está dando fortaleza. ¿Y cómo está? Pues casi igual que antes. La persona sigue siendo arrastrada por el pecado, la persona sigue viviendo la vida como vivía antes y una vida de derrota, una vida de pérdida, una vida de sufrimiento. Y dice, ¿pero por qué? Si yo me convertí, si yo recibí al Señor y ahora me va peor que antes. No le va peor que antes. Ahora se está dando cuenta de que le está yendo mal. Antes ni cuenta se daba de cómo le estaba yendo. Le decían, ya no siento lo recio, sino lo tupido, ya no siento lo fuerte, sino lo tupido, ¿verdad? Porque no salía de una cuando ya estaba en otra. Y no salía de una cuando ya estaba en otra. ¿Por qué? Porque estábamos alejados de la mano de Dios, dice la palabra del Señor. Dice que sin esperanza y alejados de la mano de Dios. ¿Cómo puede vivir alguien alejado de la mano de Dios? Bien triste, ¿verdad? Sufriendo nada más, peleando siempre por todo, teniendo que batallar por todo, porque nada se le da. A uno de mis hijos me decía, no, dice, pero a tu hijo fulano todo se le da gratis, todo se le viene así, mira, nomás así le llega. Sí, mi hijo le dijo, pero tú no te acuerdas que cuando él estaba jovencito, cuando él estaba estudiando, él estaba metido en el colegio y estaba metido en la iglesia. Él estudiaba en el colegio y los ratos libres que tenía, él estaba editando los mensajes del pastor, él estaba haciendo cosas para la iglesia. ¿Tú no te acuerdas de eso? Y entonces dice, no, pues sí es cierto. Le digo, ¿te fijas? Ahí viene, mira, lo que él acumuló allá, ahora Dios se lo está dando acá. Lo que él invirtió allá, ahora Dios se lo está compartiendo acá. Así que hay que trabajar para el reino, mijito, le dijo. Y es cierto, porque en Dios nada es perdido. Todo tiene, Él no lo va a traer, pero no nos lo va a dar como se lo dimos. Él nos lo va a dar aumentado, porque Él es así. Él es bueno sobremanera. Y él no mira que nosotros, Él no está mirando en cuánto le podemos dar. Él está mirando el esfuerzo que hacemos para darle. Eso es lo que más le llena de gozo, de gratitud, porque dice, mira con qué esfuerzo me da. Mira con cómo se está sacrificando. ¿Cómo siente uno cuando un hijo de uno se quita algo? Yo me recuerdo cuando uno de mis hijos, uno de ellos, estaba su primer trabajo que tenía y luego viene y le trae unos zapatos a mi esposo y luego dice, mi papá nunca se ha puesto unos zapatos de $500. Le dije, no, nunca se los ha puesto. Y luego, pero él estaba contento porque él le había podido comprar unos zapatos a su papá de $500 y que él estaba seguro que su papá jamás se había puesto unos zapatos así. ¿Por qué estaba tan gozoso él? Porque tenía esa oportunidad de darle algo. No porque mi esposo lo necesitaba, gracias a Dios mi esposo tenía zapatos, no de $500, pero tenía. Pero él estaba contento porque le podía darle ese obsequio. Imagínense Dios con nosotros. Cuando nosotros, no es porque Él lo necesite, nos sacrificamos a darle a Él algo. Que estemos aquí es un sacrificio para cada uno de nosotros, porque a gusto estuviéramos en la cama, ¿verdad? Pero Él lo mira
Y Él lo toma en cuenta. ¿Y qué hace Él? Nos cuida, nos protege, nos guarda. Cuida y protege a los nuestros, aunque no estén aquí, ¿verdad? Porque la protección para que nosotros no suframos los cubre a ellos también. Pero, ¿por qué? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él es bueno sobremanera. En Juan 3:7 nos dice la palabra del Señor. Dice, no os maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y en 1 Corintios 15:21 nos dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque el Señor Jesucristo vino a la tierra para darnos una vida nueva, una posibilidad de que nosotros tuviéramos esa vida nueva. Para poder ser hijos de Dios tenemos que recibir a Cristo en nuestros corazones como nuestro Señor y nuestro Salvador, para que se produzca el nacimiento en nuestro espíritu de la palabra de Dios y nos conviertamos por medio del convencimiento del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos trae el convencimiento. Si el Espíritu Santo no convence a la persona, aunque la persona repita la oración y diga la oración, lo está diciendo nomás de dientes para afuera, pero no está siendo convencido de dentro. No está viendo que realmente necesita al Señor Jesucristo. No está viendo que realmente va a entregarse a Él de todo su corazón. Cuando la persona no lo hace nada más de dientes para afuera, no empieza a ver esa reformación dentro del corazón, no empieza a ver ese cambio dentro del corazón, porque es el Espíritu Santo el que entra a nuestro corazón. ¿Y Él entra cuándo? Cuando yo realmente me entrego, cuando yo realmente me rindo. Entonces es cuando Él entra verdaderamente y es cuando Él empieza a renovarme de adentro hacia afuera. Él empieza a cambiar, me empieza a mostrar que aquello que yo hacía antes, que me parecía de lo más bien, que me parecía de lo más normal, no le agrada a Él y yo ya no lo quiero hacer. Siento algo feo cuando lo hago. Digo una mala palabra y ya siento algo feíto porque la dije ya. ¿Y por qué? Porque es el Espíritu Santo que me está redarguyendo adentro, me está transformando, aunque no me doy cuenta, pero Él está obrando ahí adentro. En Juan 3:3 nos dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, el que no nace de nuevo ni siquiera puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos están vedados, dice la palabra, enceguecidos por el pecado. El espíritu está muerto en delitos y pecados. La persona no puede ver el reino de Dios. Uno puede estar en un lugar donde se siente la presencia del Señor y dice, ¿cuál presencia? Pues quién sabe, yo no sentí nada. ¿Por qué? Porque está completamente muerto en delitos y pecados. La presencia del Señor no la siente, está completamente cegado. Al momento en que la persona cree en la palabra de Dios y se entrega al Señor Jesucristo, recibe al Espíritu Santo, Él toca el espíritu de la persona y se produce en la persona el nuevo nacimiento. Ahí es donde se produce. No se puede producir de otra manera. Es el Espíritu Santo el que viene a darle vida a nuestro espíritu y es ahí donde se produce. En Juan 3:5 nos dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, no lo puede ver el que no ha creído en Dios y menos puede entrar al reino de Dios, menos puede entrar a los cielos, menos puede disfrutar aquí en la tierra de lo que hay en los cielos. Por ejemplo, usted necesita salud. El Señor tiene la salud para dárnosla. Nosotros podemos disfrutar la salud aquí en la tierra, pero cuando estamos conectados con Él. Todo lo que necesitemos, Él lo tiene para nosotros. Porque Él es grande en misericordia. En Juan 3:6 nos dice la palabra del Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué? Porque lo que no nace de la carne, ¿verdad? El niño nace de la carne. Nosotros engendramos porque pues, así lo destinó el Señor, ¿verdad? Tenemos hijos y ¿qué nació? Pues un bebé, un niño, es carne. ¿Qué es lo que hace el bebé? Llora porque tiene hambre, llora porque quiere que le cambien el pañal, llora porque quiere que lo agarren, llora por todo. Él no se preocupa
si la mamá comió, si el papá comió, si durmieron, si pasaron toda la noche en vela, si tienen que ir a trabajar. Él no se preocupa de nada. Él quiere ser servido él y él. Es carne, no hay espíritu. Cuando es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo cuando viene a darnos vida a nuestro espíritu está fortalecido en el Espíritu Santo, ya no hay egoísmo en nosotros. En un niño, ¿qué es lo que hay? Pues egoísmo, ¿verdad? No más yo, no más yo, no más yo, no más yo. Quiero comer, quiero que me abracen, quiero que me carguen, sean las 3 de la mañana y te vas a levantar a las 4, igual, yo lo quiero igual. Pero cuando ya es que hemos sido engendrados por el Espíritu, nuestro espíritu está vivo, ya nosotros nos preocupamos por el bienestar de los demás. Ya no es tanto por mí, es más por los demás. ¿Qué necesitan los demás antes que mi propia necesidad? Y eso es la diferencia, ¿verdad? Por eso nos dice aquí que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu es espíritu. El nacimiento del Salvador en nosotros nos capacita para tener comunión con nuestro Creador, con nuestro Redentor y con su Espíritu Santo. Romanos 5:1 nos dice la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien hace mucho me preguntó, ¿y por qué tiene que ser todo por medio de Jesús? Y le dije, porque no hay otra manera de llegar a Dios Padre, sino a través de Él. Porque Él dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de llegar a Él, es únicamente a través de Él. No hay nadie más que pueda interceder. Hay gente que yo oigo que dice, y a mí me da pena cuando les escucho hablar así, ¿verdad? Y procuro decirles de la manera que se sientan menos lastimados o menos dolidos. Pero hay gente que dice, se murió fulanito y me va a cuidar, me va a proteger. Digo, no, eso no es cierto. El que se muere se va a donde fue destinado, o sea, donde él escogió cuando estaba en vida irse. Si creyó en el Señor Jesucristo, si escogió vivir en Cristo, va con Cristo. Y si no, pues va al infierno, ¿verdad? Porque ahí es donde está, no hay un lugar en medio, es uno o lo otro, no hay lugares en medio, pero no puede regresar. Ya está allá y de allá no va a salir nada de que se aparece fulano ahí en la casa. Cuando yo era chica de edad, allá en el rancho donde yo nací, había una casa que le decían la casa vieja porque era la casa de mis bisabuelos. Y luego le decían la casa vieja y que nadie se acercara para aquella casa. Ya le decían porque ahí se aparecían mis bisabuelos. Y no, ¿cuál? Eso no puede ser. No, los muertos no pueden aparecerse. Sí puede venir alguien que se parezca a la persona que se murió, pero es un demonio en apariencia de aquella persona. ¿Para qué? Para hacerlo creer a usted en aquello. Pero no realmente el que se fue. No puede regresar porque lo dice la palabra. No podemos estar atemorizados ni estar preocupados por eso, sino que podemos tener paz, ¿verdad? En el Señor, de que Él nos cuida, Él es el que nos protege de todo mal. Romanos 5:10 nos dice la palabra del Señor, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La vida del Señor Jesucristo es la que nos da la salvación. Vino a la tierra, nació como una persona normal, vivió y fue crucificado en aquella cruz, murió, pero resucitó. Su vida es la que nos da la salvación. En el nacimiento del Salvador en nosotros nos da un nuevo corazón. Y esto lo vemos en Ezequiel 36:26 y dice la palabra del Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire cómo tenemos el corazón antes de venir a Cristo. De piedra, endurecido. Por eso es que no nos preocupa si alguien se lastima o si alguien herimos con una palabra que dijimos, si alguien lo lastimamos de cualquier manera. No nos preocupa. ¿Qué nos preocupa? Que no me hagan a mí, que no me digan a mí, yo, nada más. ¿Por qué? Porque seguimos como el bebé, ¿verdad? Con ese mismo egoísmo. Y el Señor dice que Él viene y nos cambia el corazón para que tengamos un corazón lleno de su amor,
un corazón para que podamos ver a todos los demás como Dios los mira y podamos dolernos por aquel que sufre, por aquel que está lastimado, por aquel que está padeciendo. El nacimiento del Salvador en nosotros nos da la fuerza para hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer morir las obras de la carne. Necesitamos el poder de Dios, ¿para qué? Para negarnos aquello que nos gusta. Porque si por mí misma no, me es difícil negarme aquello que me gusta. Pero cuando está el Espíritu Santo está en mí, Él me está dando la fuerza para decir no a aquello que me gusta, que sé que me va a acarrear mal. Porque si aquello que me gusta y sé que me acarrea mal, voy a tener esa fuerza para decirle no. Pero si no tengo la fuerza del Señor, voy a caer en lazos. Es lo que le pasa a una persona, a un hombre o una mujer que están casados, tienen su esposa, su esposo, tienen su pareja o tienen su cónyuge, pero de repente encuentra a alguien por ahí que les empieza a hablar bonito, que les empieza a decir cualquier cosa, porque el enemigo se está encargando de traer eso a la vida de aquella persona para deshacer ese matrimonio, para deshacer esa pareja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona se inclina a hacer el mal, está siendo arrastrado. Ah, pero me miró bonito. Ah, pero me dijo esto y jamás me habían dicho esto. Ah, sí, pero aquello. Y ahí está ya pensando más en lo que le dijo, en lo que le vio. Hace mucho tiempo me dijo una muchacha, me dijo, pero mire, que esa persona a mí ni me gustaba y ahora hasta me atrae. Le dije, ¿y quién crees tú que te está atrayendo? Me dijo, pues el diablo. Ah, pues míralo como es. Le dije, ya nos voltees para allá. ¿Por qué? Porque es el enemigo que empieza a formar eso. ¿Para qué? Para traer distracción, para empezar a desbaratar esa unidad, esa pareja, pero fíjense lo que hace es a romper el compromiso del uno con el otro que se hicieron cuando se casaron. Ese compromiso que se hicieron, ese juramento, ese pacto que establecieron, el enemigo quiere romperlo a toda costa, porque fue algo que se hizo, ¿dónde? En la presencia de Dios. Entonces el enemigo quiere romperlo, ¿y cómo lo va a romper? Pues trayéndole algo que le gusta. Por ese medio lo va a jalar, por ese medio lo va a arrastrar, pero necesitamos que el poder del Espíritu Santo para saber dónde estamos parados y quién es el que nos está tentando, quién es el que nos está ahí haciendo cosas y verlo como lo que es, con las patas como alguien decía, ¿verdad? Que una vez a alguien se le apareció el muchacho muy guapo en un lugar y luego cuando miró para abajo tenía las patas de gallina. Así tenemos que verlo, ¿verdad? Cuando miramos a alguien y mirarle las patas, tiene las patas de gallina. Y así no seguirnos acercando a eso, ¿verdad? Cortar con eso, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder mirar las patas de gallina. Porque si no nos vamos a quedar ahí enleladas en lo que nos gustó. Y vamos a pensar que, ay, sí, cierto, y después ahí estamos en sufrimiento. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo para que Él venga a fortalecernos y a derribar todo aquello que pudiera estar estorbándonos en nuestros corazones. En Colosenses 3:5 nos dice la palabra del Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire qué tremendo, ¿verdad? Todo eso no viene del Señor, y como no viene del Señor, al Señor no le agrada para nosotros. Él no quiere que esté en nosotros. El nacimiento del Señor, del Salvador en nosotros, nos capacita para buscar las cosas de arriba, porque si el Espíritu Santo no está diciéndonos, mira, no has orado, mira, no has leído la Biblia, mira, te toca culto, tienes que ir a la iglesia, no, si no nos está diciendo, nosotros de repente, ay, se me olvidó, ay, me quedé dormido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está ahí hablándonos. Necesitamos que Él nos esté hablando todo el tiempo para que podamos estar buscando las cosas de arriba. En Colosenses 3:1 nos dice la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire, y nosotros nos entretenemos tanto en las cosas de abajo. Ahí, mire, pasamos mirando todas las cosas de abajo. Y nunca despegamos nuestros ojos de abajo para ponerlos arriba donde debe de estar. A mí por eso cuando yo
Cuando estamos en la alabanza, a mí me gusta cerrar los ojos porque cuando cierro los ojos no miro a nadie ni nadie me mira y así yo me pierdo en las nubes buscando del Señor y de su presencia. Porque si yo no me enfoco en el Señor, voy a estar mirando a este o al otro, ¿verdad? No, yo vine a adorar a Dios, como decía el canto que pusieron al principio. A eso vine, no vine a otra cosa. No estoy aquí pasando frío por otra cosa. El nacimiento del Salvador en nosotros nos da regeneración. Él viene a regenerarnos para que seamos esas personas regeneradas, nuevas personas verdaderamente, ¿verdad? En Tito 3:5 nos dice la palabra del Señor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos eso, si no, vamos a seguir viviendo una vida como la que antes vivíamos. No vamos a salir de ahí. Entre más sigamos, aun cuando nos hayamos convertido hace 20 años y no hemos sido disciplinados en buscar la presencia de Dios, vamos a seguir viviendo casi igual como antes que nos convirtiéramos. Porque no es tanto cuando hago la oración y paso de enfrente, no, es qué hago después de eso, cómo sigo viviendo mi vida, cómo sigo viviendo cada día de mi vida, no solo ese día, no solo 10 días más o un año más, no, cada día de mi vida hasta que el Señor venga por nosotros, porque dice la palabra que no permitamos que alguien venga y nos robe nuestra corona. ¿Quién nos puede robar nuestra corona? El enemigo que nos hace caer, ¿verdad? Y ya que estamos caídos ahí, entonces ya nuestra corona se fue. Y nosotros tenemos que perseverar siempre en el Señor, perseverar en todo tiempo, dice la palabra. El nacimiento del Salvador en nosotros nos ayuda a vivir la vida verdadera. En Colosenses 3:3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, ese día, mire, si lo hiciéramos así, tuviéramos un crecimiento rapidito. Si ese día que nosotros nos convertimos, entregamos nuestra vida al Señor, muriéramos verdaderamente a todo lo que antes éramos, tuviéramos una vida completamente renovada. Y creceríamos rápidamente en el Señor y tendríamos todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Pero ¿por qué el Señor no nos da todas las bendiciones que Él tiene para nosotros? Porque nosotros no las podemos recibir. Nos podemos perder con aquellas bendiciones. ¿Cómo puede heredar alguien a un niño, verdad? Darle millones. ¿Qué haría el niño? Iba a comprar todas las dulcerías que encontrara, ¿verdad? Y no podemos hacer eso. Y el 2 de Corintios 5:17 nos dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Todas las cosas viejas, todo aquello que yo hacía, que ahora el Espíritu Santo me está mostrando que no le agrada a Dios, todo eso debe de morir en mí. Yo ya no lo debo de seguir practicando, porque si lo sigo practicando, va a seguir esa herencia. Cuando tomábamos las clases de teología, nos decía el maestro que para hacer un hábito en nosotros, podemos repetir una frase o hacer cualquier cosa varias veces y ya se nos forma un hábito. Es como usted va a la tienda por el mismo camino, va 2, 3 veces, ya no ocupa ni pensar por dónde va, solito se va. A veces me dice alguien, fíjate que ahora ni me fijé por dónde pasé, dice, cuando me acordé ya llegué al trabajo. ¿Por qué? Porque ya es algo mecánico. Ya va por ahí, ya, porque es algo mecánico. Pero para quitarse ese hábito que se hizo en un poquito tiempo, dice que tenía que trabajar 70 veces quitándose aquella cosa. O sea, cada vez que lo va a decir, tiene que acordarse y por 70 veces lo tiene que practicar para poder quitarse ese mal hábito que lo alcanzó con 3 veces. Así que imagínese, mejor no establecer malos hábitos. Mire, una persona que fuma, agarra un cigarro una vez por allá en su vida y lo volvió a hacer. Cuando menos acordó, ya no pudo quitárselo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Poner su voluntad, poner todo su esfuerzo y agarrársela a la mano de Dios, porque la nicotina es algo difícil de deshacer.
Tiene que agarrarse fuerte de la mano de Dios y decirle, Señor, yo no te quiero seguir fallando más en esto, porque tu palabra me dice que yo soy templo y morada de tu Santo Espíritu, y tu palabra me dice que yo no debo de darle veneno a mi cuerpo. Así que yo no quiero seguir haciendo esto, yo no quiero seguir practicando esto, porque va en contra de lo que tú estableces en tu palabra, y yo me agarro de tu mano y yo te creo, Señor, que tú me vas a sacar adelante. Y eso es con todas las adicciones, no nomás con el cigarro, el café, cualquier cosa, ¿verdad? Hasta el azúcar que a veces nos gusta tanto, ¿verdad? Todo eso y cualquier cosa, ir deponiendo todo aquello que no le hace bien a nuestro cuerpo. Porque si queremos durar todo el tiempo que el Señor quiere para nosotros en esta tierra, para hacer todo el trabajo que Él quiere que hagamos en esta tierra, tenemos que trabajar. Tenemos que disciplinarnos. Porque eso es otra de las cosas que el Espíritu Santo nos da, disciplina. Tenemos que aprender a coordinar bien las cosas. Algo en las que batallamos muchísimo es la disciplina con el tiempo y la disciplina con el dinero. Pero el Espíritu Santo nos puede ayudar. Él nos puede ayudar, pero tenemos que pedirle a Él ayuda. Señor, a mí se me van los ojos mirando todo y todo lo quiero comprar. Ayúdame a mirar únicamente lo que realmente necesito. Y si no necesito nada, Señor, ni me dejes ir a la tienda. Pero Él nos puede ayudar cuando le pedimos ayuda, cuando le pedimos dirección, entonces nos puede ayudar. El nacimiento del Salvador en nosotros nos trae el reino de Dios a nuestro corazón. Entre más le dejemos crecer en nosotros, Él tocará todo nuestro ser, más Él nos convertirá en instrumentos de su Espíritu para traer su reino a la tierra. Mire cómo Él establece su reino aquí en la tierra. Como si cuando yo me convierto, yo dejo mi mala manera de vivir, o aun cuando la seguía haciendo después que me convertía, pero cuando entiendo esto, dejo mi mala manera de vivir, entonces yo empiezo a vivir como Dios dice que debo de vivir. Empiezo a aplicar la palabra de Dios a mi vida. Dios dice que no diga malas palabras, yo no las digo. Dios dice que mire a todos como como Él los mira, con amor, con cariño, sin estar diciéndoles nada feo. Yo los voy a mirar así. Entonces yo estoy permitiendo que el reino de Dios gobierne mi vida y a través de mi vida está gobernando el ámbito donde yo estoy. Y Él va obrando a través de mí para ir introduciendo a los demás. Él se va mostrando a través de mí a los demás. Mira, te fijas, fulanita, no dice malas palabras. Mira, te fijas, manganita. Y entonces, ¿qué está haciendo Él? Mostrándose a través del que se deja para los demás, para ir viendo. Y entonces los demás empiezan a mirar y fíjate que nunca se enferma. Y fíjate que esto le pasa. Y que entonces empiezan a mirar, pues yo quiero ser como ella. Y empiezan a acercarse. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted hace? Que siempre está contenta, que siempre está viviendo bien. Entonces, ahí Dios mostrándose, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos testificarle al Señor. Pero si aquello que nosotros, fíjate que yo soy cristiana, yo me convertí y tú necesitas a Cristo porque si no te vas a ir al infierno. Pero las personas miran mi manera de vivir y yo vivo desordenadamente. ¿Me van a hacer caso? No me van a hacer caso. Van a decir, de veras lo haría y se van a reír de mí. ¿Por qué? Estoy dando un mal testimonio. Y entonces, por más que grite que yo soy cristiana, nadie me lo va a creer. Pero si yo doy un buen testimonio, dejo que el Señor viva a través de mí, las personas van a mirar eso, van a verlo a Él a través de mí y yo no tengo ni siquiera que hablar. Porque las mismas personas van a venir a buscarlo a Él a través de mí, porque ellos quieren, la gente está ansiosa, está necesitada de Dios, del amor de Dios. En Miqueas 6:8 nos dice la palabra del Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que Dios nos pide. Que nosotros esté el hacer justicia, que amemos la justicia, no la justicia del mundo, la justicia de Dios, que en nosotros amemos la misericordia, que podamos ser misericordiosos con los demás. A veces exigimos que los demás tengan un estándar de vida hasta acá y nosotros andamos por allá, ¿verdad? Tenemos que ser misericordiosos con los demás. Si a alguien le debemos exigir es a nosotros mismos, no a los demás.
Y que nosotros nos humillemos delante de Dios. ¿Qué quiere decir humillarse delante de Dios? Reconocerlo a Él como lo que es: autoridad, verdad, justicia, amor. Eso es humillarse, reconocer que Él tiene la sabiduría, que Él es el que sabe y nosotros realmente no conocemos mucho, no sabemos mucho. El Salvador, después de nacer, crecía en el poder del Espíritu Santo de Dios, y ese mismo crecimiento quiere Dios que nosotros tengamos. Él desea que no le estorbemos a su Espíritu Santo en el crecimiento espiritual, en la sabiduría, la gracia, las capacidades que Él quiere darnos. Él ya las tiene para nosotros, pero ¿por qué no nos las da? Porque nosotros le estorbamos, porque nosotros no le permitimos que Él las pueda desarrollar en nosotros. Seguimos nosotros con nuestros malos hábitos, con nuestras malas costumbres. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a desarrollar en nosotros todas esas virtudes que Él tiene para darnos? No puede. Necesitamos despojarnos de todas esas malas costumbres para que Él pueda empezar a desarrollar los hábitos buenos en nosotros. En Lucas 2:20 nos dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esa misma gracia de Dios está sobre nosotros, pero nosotros tenemos que permitirle. El Señor Jesucristo nunca le estorbó. Cuando Él tenía 12 años y se le perdió a los papás terrenales que Dios le dio, Él estaba en el templo, y cuando llegaron a buscarlo al templo le dijo: si en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Él no se perdió a ir a jugar boliche o ir a jugar por allá. Él estaba en el templo. ¿Qué estaba haciendo en el templo? Predicándoles a todos los que estaban ahí. Porque eso era lo que Dios el Padre le había llamado a hacer, y a eso Él había venido al mundo, y Él no desperdiciaba ni un instante de su vida. Nosotros a veces se nos olvida que estamos aquí de pasadita y que no debemos desperdiciar nuestra vida. Especialmente cuando uno está joven, ¿verdad? Cree que tiene toda la vida por delante, pero déjenme decirles, tengo una mala noticia, muchachos. La vida se va así, rapidito. Cuando menos acordamos, nos miramos al espejo y ya está el pelo pintadito. Y no ocupamos ir al salón. El nacimiento del Salvador, el Señor Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad. Él nació en una fecha desconocida. El nacimiento del Salvador fue sobrenatural y nació para darnos vida. En Juan 4:10 nos dice la palabra del Señor: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor grande y maravilloso de Dios nuestro Padre Celestial, en que Él envió a su propio Hijo para que nosotros en Él tuviéramos vida eterna, para que nosotros en Él encontráramos el perdón de nuestros pecados, para que nosotros en Él encontráramos el consuelo, la paz, el gozo que solo Él puede darnos. El mundo no puede darnos nada de eso. Quizás un ratito, ¿verdad? Le traen un carro nuevo a uno y dice: ¡ay, que este es el gozo más grande que he tenido! Y cuando me acuerdo ya le hicieron un raspón o algo y ya no estaba tan nuevo y ya pues se acabó. El mundo no puede darnos el gozo que puede venir del Señor, porque el gozo que viene del Señor es un gozo permanente, pero es permanente mientras nosotros estemos fortalecidos en el Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos de esa comunión con el Espíritu, nuestro espíritu se debilita y se pierde el gozo. No es porque Dios no quiera darnos, es porque nosotros nos alejamos. Es porque nosotros nos apartamos, y ahí es donde nosotros tenemos que ser disciplinados para buscar del Señor constantemente. Es una lucha con el poder de las tinieblas, es una lucha con el mundo, es una lucha con nuestros propios deseos. Buscar la presencia del Señor en todo tiempo y en todo momento. Y yo les felicito a cada uno de ustedes que están aquí, porque están haciendo eso, están esforzándose por buscar la presencia del Señor, están luchando con todas las oposiciones que hay dentro de ustedes mismos para buscar de Dios. Y yo les felicito verdaderamente, porque eso no todo el mundo lo puede hacer. Miren cuánta gente anda como zombie allá afuera. Un día estaba mi hijo mirando algo en la televisión y me dijo: ma, ¿tú crees que de verdad van a llegar los zombies? Mi hijo, le dije: ¿de qué horas llegaron? Mira, le dije, cuánta gente anda que no sabe para dónde va ni de dónde viene. Anda caminando ahí nomás como un robot.
como sin alma, parece, sin vida. Pues alma sí tienen, ¿verdad? Pero espíritu, muerto en delitos y pecados. No hay esperanza, no hay nada. Están viviendo el ratito y como el ratito, mire, fíjese qué tremendo es. La persona que se droga sabe que aquella cosa le puede causar la muerte y así se la introduce. No sabe si va a salir de aquella cosa. No sabe si después de que introdujo aquello, qué va a pasar con él. Ahí tengo a un vecino que está cerca de la casa y se oye lo de la ventana y de repente oigo que está una euforia, una grita, una euforia, y luego un llanto, y de repente ahí se queda callado y a quién sabe dónde quedó. ¿Por qué? Porque se desconecta, ¿verdad? No sabe si va a regresar a su cuerpo, no sabe si va a vivir más. Pero igual lo sigue haciendo porque el mundo aturde. El mundo nada más nos da eso, sufrimiento, aflicción y deseos de salir de aquella vida que estamos. Y Dios no. Dios envió a su Hijo para que en Él tuviéramos la paz, para que en Él tuviéramos el gozo, para que en Él tuviéramos nuestra esperanza, para que en Él tuviéramos consuelo. No hay aflicción grande que Él no pueda, como dice el canto, ¿verdad? No hay nada que Él no pueda derribar por nosotros, no hay ninguna aflicción que Él no nos pueda consolar. Y Él siempre nos va a dar la salida, siempre nos va a dar la paz, siempre nos va a dar el gozo y siempre nos va a dar la alegría. A veces pensamos que es una tristeza demasiado grande, pero Dios siempre tiene la razón, siempre tiene el motivo por qué se hacen las cosas. Pongámonos de pie y vamos a orar para darle gracias al Señor. Esta es la palabra que el Señor nos ha permitido compartir en esta preciosa mañana. Que nuestra oración es que entre en cada corazón y que cobre vida en cada vida, en cada ser, porque de eso se trata. No es que venimos nada más a perder el tiempo, no es que venimos nada más para que no digan, no es que venimos a aguantar el frío aquí nomás, no. Es porque venimos a buscar al Señor y venimos a buscar que su Espíritu venga a fortalecer nuestro espíritu porque queremos saborear en las mieles que Él tiene para nosotros. Fíjense una cosa, que cuando nuestro espíritu está avivado, cuando agarramos la palabra de Dios y la empezamos a leer, parece miel a nuestra boca. No estoy exagerando, se siente un dulce intenso dentro de nuestra boca cuando estamos leyendo la palabra. Esas mieles debemos de buscar todos. Porque ahí es donde la palabra se abre y nos deja conocer lo que está escondido, lo que está entre letras, lo que está adentro. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él se manifieste de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Yo voy a pedirles que levanten sus brazos para que reciban ese regalo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Diga conmigo, Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Dándote gracias, Señor, por tu amor tan grande, por tu infinita misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo como ese regalo hermoso que tú nos diste para traer a nuestra vida el consuelo, la paz, el gozo que nosotros necesitamos. Muchas gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad y justicia, y que nos muestra el sacrificio tan grande que hizo tu Hijo en obediencia total a ti, para traer salvación a cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no solo nos rescataste para que viniéramos a vivir una vida nueva, una vida que te entiende, una vida que se llena de tu presencia en esta tierra, sino que también nos das la promesa que pasaremos contigo toda la eternidad. Muchas gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Te pedimos perdón por cuántas veces nosotros no te hemos buscado como tú querías que te buscáramos. Te pedimos perdón por cuántas veces nosotros no hemos buscado tu presencia como tú anhelabas, como tú deseabas. Perdónanos, Señor, si hemos desperdiciado el tiempo, si lo hemos desaprovechado.
Perdónanos, Señor, si no te hemos dado la oportunidad que tú te muestres a través nuestro, con libertad, sin que nada te ofendamos, ni te opaquemos, ni manchemos tu nombre. Perdónanos, Señor, por todo mal testimonio que hemos dado desde el día que te confesamos como nuestro Señor y Salvador. Perdónanos, Señor, por cada palabra que ha salido de nuestra boca, que no te ha honrado, que no te ha glorificado, que no te ha exaltado. Te pedimos perdón por todas las obras que hemos hecho mal y nos hemos apartado de las obras que tú preparaste desde antes del comienzo de los tiempos para que nosotros anduviéramos en ellas. Perdónanos, Señor. Fortalécenos, Espíritu Santo. Te necesitamos tanto. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu guía. Necesitamos tu dirección. Ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos ver con tus ojos. Queremos escuchar con tus oídos. Señor, desconecta nuestros oídos de lo que están acostumbrados a escuchar y conéctanos con el cielo para escuchar la alabanza que está continuamente delante de tu presencia. Danos un corazón que te adore. Danos un corazón que te honre. Danos un corazón que te bendiga. Un corazón que anhele hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las miras. Aquello que es pecado, que no lo apapachemos. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de ello, para que no te estorbe a ti, porque tú eres santo. Y tu palabra me dice que nada inmundo se puede acercar a ti. Y el pecado me hace inmundo. Yo renuncio a todo pecado generacional que ha venido sobre mi vida. Yo no lo quiero en mi vida. Yo lo renuncio en el nombre de Jesús. Roceo con la sangre de Cristo toda cadena de maldición que vino sobre mi vida. Y me declaro libre por el poder de la sangre de Cristo. Yo te pido perdón por todo mal, por todo pecado, por todo mal comportamiento que yo mismo he hecho. Perdóname. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que no lo siga haciendo. Yo confieso como pecado todo lo que no te ha honrado, todo lo que no te ha glorificado, de todo lo que yo he hecho, de todo lo que yo he dicho. Yo te pido perdón por todo pensamiento que no se ha sujetado a tu voluntad. Yo te pido perdón y me despojo de ello. Y te pido, Espíritu Santo, que renueves el espíritu de mi mente. Renueva mi conciencia. Quita la cauterización de mi conciencia. Dame una conciencia limpia para llamarle bueno a lo bueno y vivir en ello, y malo a lo malo y despojarme de todo ello. Fortaléceme, Espíritu Santo. Ayúdame a conducirme de una manera que pueda mostrarte a los demás como realmente tú eres. Lléname de tu amor. Lléname de tu misericordia. Lléname de tu paz. Ayúdame a ser la persona que tú dices que soy.
para que yo no estorbe el nacimiento del Salvador en mi vida, ni le estorbe el crecimiento, para que Cristo habite por fe, con libertad, en todo mi ser, y Él camine conmigo, donde quiera que yo esté. En el nombre de Jesús te lo pido todo, y te doy muchas gracias, porque tú eres el regalo más precioso que Dios el Padre me ha entregado. Gracias, Señor. Yo te recibo, yo te abrazo, te doy mi vida, te doy mi corazón. Lléname de ti, Señor. Imprégname de ti, Señor. Yo quiero vivir lo que tú quieres, lo que tú has destinado para mí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, cancelo y desbarato todo lo que el enemigo quiera traer en contra de que se establezca en mi vida tu buena, santa y perfecta voluntad. Gracias, Señor Jesús, por haber nacido en mi vida, por haberme sacado de la condición de vida en la que vivía y por fortalecerme para alcanzar esa vida plena que tú tienes para mí. Gracias, Señor Jesús. Tú eres mi salud. Abrázame. Limpia el aire que voy a respirar para que ninguna enfermedad, ningún virus, ninguna bacteria, ninguna infección venga a dañarme. Y si ya hay en mi cuerpo cualquier infección, cualquier enfermedad, las declaro deshechas, desintegradas completamente por el poder de tus llagas, porque tú ya las cargaste para que yo no las sufra. Me declaro sano, me declaro libre, me declaro bendecida. En el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Que el Señor me los bendiga a todos rica y abundantemente. El Señor es muy bueno y para siempre su misericordia, y Él nos ama sobremanera. Así que respire, 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 respire. Que el Señor nos ha dado muchas cosas en este día. Él es muy bueno y Él es muy bueno y para siempre su misericordia. Pues que el Señor me los siga bendiciendo y al Señor les dé una feliz Navidad. Compartan lo que quieren compartir y que el Señor les siga guardando, fortaleciendo, pero sobre todo que sus reuniones estén llenas de paz y de gozo y de armonía, porque a veces eso no hay en nuestra familia, ¿verdad? Nos reunimos y de repente ya alguien salió molesto, ya alguien salió disgustado y eso no queremos porque allí no está el Señor. Ahí no está la armonía del Señor y no voy a volver a predicar, así que el Señor me los bendiga mucho y los guarde y los proteja en el nombre de Jesús. Bendiga.